Pues creo que nos quedamos la vez pasada que íbamos a abordar lo del derecho escrito y el derecho no escrito, me parece, ¿es correcto? Profe, ¿qué fue lo que dijo? Es que como que no se entendió bien, perdón. ¿Se escucha el micrófono o no? ¿Mande? Ah, perdón, era mi computadora. Ahora sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, ya se escucha. Sí, es que creo que había desactivado el micrófono y se estaba escuchando creo que el video que les mandé a Classroom. Y eso es pues para que cuando tengan 2 horas libres pues se la avienten, ¿no? De preferencia pues en la clase que vamos a tener el martes. Creo que pues abarca las suficientes 2 horas. Que básicamente sería un breve repaso de lo que veríamos el día de hoy, ¿no? Con la periodización de la época romana. La monarquía, la república, el imperio, toda esta parte, ¿no? Donde hablamos de los sabinos, de los etruscos y pues cosas que veremos más adelante. ¿Fueron el día de ayer a la universidad o no tuvieron la oportunidad de ir? Sí, profe, sí fuimos y no lo vimos por ahí. Sí, no, es que como solamente me dan permiso para ausentarme en las horas que son presenciales, pues no pude asistir. Pero pues igual de todos modos estuvo bien porque pues ahí estaba el doctor Burgueño y pues iba a cuestionar por qué ando descuidando al ayuntamiento. Así que pues ni modo, una por otra. Profe, Pero qué pues además, presumido, nos está diciendo que trabaja en el ayuntamiento entonces, nos está presumiendo. no, 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 pues es que el, pues el hambre está canijo, uno ya tiene que trabajar en varias partes para poder Con subsistir. humildad ante todo, dice, ¿verdad, profe? Sí, es eso o robar, pues mejor trabajar, ¿no? Ya. De hecho, ahorita traemos un problema ahí en registro civil porque como no se van a hacer lo de las dobles nacionalidades el día de hoy, pues pues mandar unos reporteros a ver ahorita que regrese, a ver cómo resultó todo. Pues sí, la gente pues madrugó y amaneció ahí, pues estaba todo molesto. Pero pues vamos con lo de la clase. Déjenme compartir la pantalla. Pues un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Habíamos visto lo que era parte del derecho civil, derecho de gentes, eh, el derecho honorario, uh, ok, por qué estudiar el derecho romano, la influencia del derecho romano, los conceptos jurídicos fundamentales, uh, el derecho y el derecho divino, y pues el derecho civil, el derecho honorario, el jus gentium, ¿no? Brevemente, pues el civil pues era el que se manejaba con las normas propias de los ciudadanos romanos. Ya el Gentium pues era para aquellos que pues venían de visita a Roma para hacer pues el comercio u otros intereses que tuvieran las personas foráneas. El derecho honorario pues era el que creaban los magistrados para apoyar o corregir o suplir el derecho civil donde pues
pues se quedaba corto, ¿no? Incluso hacíamos la mención de que, pues, pues cuando alguien quedaba a deber, pues normalmente lo agarraban de esclavo y pues ya el derecho honorario pues dice, no, oye, pues espérate, pues puedes quitarle sus bienes o embargarle otra cosa, o sea, no hay necesidad de que lo vuelvas tu esclavo. Y ya después habíamos visto lo que era el derecho público y el privado, donde pues el público pues competía todo lo que tiene que ver entre el Estado y los ciudadanos, y el privado pues era entre ciudadano con ciudadano, ¿no? Ya habíamos visto pues que en esta parte pues tiene un poco de similitud a lo que es hoy en día, ¿no? Incluso aquí hace mención del derecho público donde el Estado pues maneja la cosa pública, que viene siendo el del Estado romano, y el derecho privado que pues era en la utilidad de los particulares. ¿Tienen alguna duda con respecto a todas ellas que vimos en la clase pasada? Bueno, pasamos con el derecho escrito y el no escrito, ¿no? Los romanos también distinguieron las normas jurídicas por su forma de creación, si estaban escritas y promulgadas formalmente, o si por el contrario eran las no escritas que estaban derivadas de la costumbre. Esa es la principal diferencia entre el derecho escrito y el no escrito. El derecho escrito pues se entiende que es el conjunto de las normas jurídicas expresadas por escrito en los textos formales promulgados por alguna autoridad. En Roma, pues el jus scriptum pues abarcaba las leyes que eran aprobadas en los comicios por el pueblo, donde pues estaban también los plebiscitos que eran aprobados por la plebe y los senado consultos, que eran pues propiamente los secretos del senado. Cuando hablamos de los plebiscitos, pues hablamos de estos escritos que eran formulados a partir de la ley Hortensia en el 287 a.C. y que pues tenían cierta fuerza en ley general. Básicamente eran que es lo, lo que se conoce ahorita como petición ciudadana, que se convierte posteriormente en una ley, ¿no? Las constituciones imperiales que eran dictadas por el emperador, donde se encontraban los edictos, los decretos, los rescritos, los mandatos, y en general pues cualquier disposición que era emanada de una fuente formal escrita. Además, pues los juristas clásicos llegaron a incluir pues dentro del derecho escrito pues otros cuerpos normativos escritos como el edicto de pretor, pues la jurisprudencia en cuanto a las opiniones de los juristas autorizados por el emperador, entre otras, ¿no? En resumen, en pocas palabras, el derecho escrito pues es todo el derecho que consta en documentos que quedan respaldados por la autoridad del Estado. Ahora sí que para los romanos, pues tener la ley por escrito otorgaba la seguridad y publicidad, que pues en esa época pues era un hito fundamental de la cultura jurídica, pues fue justamente la escritura de la ley de las 12 tablas en el 450 a.C., que se transformó las costumbres que antes no estaban escritas en la ley y, y que pues no era accesible a los ciudadanos. Si nos vamos al derecho no escrito, pues es el derecho que no está expresado en textos legales formales, sino pues que proviene de la costumbre y de la práctica reiterada, así como que la cual era aceptada por la comunidad con la fuerza obligatoria. En los primeros siglos de Roma, pues casi todo el derecho fue no escrito. Eh, Ahora sí que las normas consuetudinarias eran transmitidas de generación en generación y pues estos regían tanto asuntos privados como públicos antes de la existencia de las leyes escritas. El derecho no escrito pues subsistió pues incluso después de tener muchos textos legales. Ahora sí que la costumbre siguió siendo fuente del derecho romano, especialmente pues para llenar las lagunas o ámbitos locales y rurales. Ahora sí que los romanos entendían que una costumbre prolongada y aceptada pues podría adquirir fuerza de ley, lo que pues en latín se expresaba como consuetudo pro lege servatum, que pues la costumbre se observa como ley. Justiniano, pues en su libro de las instituciones, que fue escrito en el siglo VI después de Cristo, reafirmó la validez de la costumbre como derecho no escrito. Eh,
siempre que pues no contradijera a la ley escrita existente. Un ejemplo del derecho no escrito pues era antes de la ley de las 12 tablas, donde pues las normas sobre matrimonio, la organización de la familia, los rituales funerarios, pues eran mayormente costumbre, ¿no? Otro ejemplo podría ser en la época imperial, donde ciertas prácticas mercantiles que no estaban en ninguna ley, pero que los tribunales reconocían por ser uso constante entre los comerciantes. No sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. Pues bueno, ahora sí que cuando hablamos del derecho escrito y el no escrito, pues entendemos que los juristas romanos distinguieron el derecho escrito del no escrito. En las instituciones de Justiniano, pues estableció el derecho escrito donde abarcaba todas las normas formalmente promulgadas por una autoridad competente. Y les comentaba, ¿no? Que este derecho escrito, pues, digo, el derecho no escrito se refería al derecho del uso de las costumbres, donde pues se transmitía de la generación en generación, donde pues la existencia dependía del respeto y la práctica cotidiana por parte de la comunidad. En las primeras etapas de Roma, pues a la costumbre se le llamaba mos. De ahí pues un poco de la expresión que se manejaba de mores maiorum, que era para las costumbres de los antepasados, ¿no? Ya pues en la época postclásica se empezó a emplear pues también el término de consueto todo para designar la costumbre como derecho no escrito. Ahora sí que pues era un poco ordenado lo que manejaban los romanos, pero al final de cuentas pues servía, ¿no? Tenían pues bastante educación para que pues se hiciera el respeto de todas estas leyes bajo la comunidad que ellos manejaban. Pues ya veíamos que eran ciudadanos y eran la plebe, eran los patricios. Básicamente era un conjunto de que todos respetaban su jerarquía y su, su función en el Estado como tal. Si nos vamos a un poco la historia, pues vemos que muchas normas consuetudinarias, tanto sagradas como civiles, pues aún vivían en la memoria colectiva y pues al final de cuentas esto regía en la vida social sin haberse recopilado por escrito. Con el desarrollo del derecho, pues la costumbre fue en parte desplazada por la legislación escrita, pero pues nunca desapareció por completo como fuente supletoria del orden jurídico. Incluso un poco en la época posclásica del imperio, cuando la producción legislativa imperial se volvió abrumadora, pues se seguía reconociendo la consuetudo, que pues es la costumbre pues, de este derecho pues no escrito válido, especialmente un poco en las provincias alejadas de la capital. Los juristas pues Los juristas romanos advertían que pues una costumbre prolongada podía adquirir pues la fuerza normativa aún sin el texto escrito. Al final de cuentas pues siempre que reflejara pues la aceptación social generalizada y se considerara pues intrínsecamente justa. Eh, pues como les digo, ¿no? La distinción del derecho escrito al no escrito pues es un poco parecido a lo que manejamos hoy en día, ¿no? El derecho legislado al derecho consuetudinario. En los sistemas jurídicos contemporáneos como el mexicano, pues la fuente principal es la ley escrita, donde pues podemos hablar de la constitución, los códigos o los reglamentos, pero pues subsisten las normas consuetudinarias en ciertos ámbitos, por ejemplo, pues los usos, las costumbres de los pueblos indígenas reconocidos por la ley o por las prácticas mercantiles internacionales aceptadas por parte en ausencia de la regulación expresa. Al final cuenta, en cualquier caso, pues los romanos sentaron la idea de que la costumbre era arraigada y razonable y que podía tener la misma fuerza de una ley escrita siempre que exista pues un concepto social en torno a ella y sea congruente con la justicia. Aquí en esta diapositiva pues ya hago síntesis de lo que acabo de mencionar, ¿no? Al final cuentas
tanto el de escrito como el no escrito coexistieron en Roma, donde primero predominó la costumbre, luego avanzó a la república y sobre todo en el imperio, pero la balanza se inclinó siempre a la ley escrita. Y pues, no obstante, pues incluso parte del imperio reconoció la fuerza de la costumbre en la ausencia de la ley. Eh, pues esta dualidad pues sigue presente hoy, ¿no? Aunque la mayoría de los países actuales tienen las leyes escritas en códigos y constituciones, pues muchas prácticas jurídicas se basan en la costumbre o los precedentes, especialmente en el common law y en ciertas normas consuetudinarias legales. O sea, si nos vamos a la legislación estadounidense, pues vemos que ahí se basan en casos, no tanto en las leyes que manejen. O sea, si convences al juez, pues ya el juez te perdona si cree que eres inocente. Esto pues basándose en criterios de lo que pasó anteriormente, ¿no? Pues hablemos de los preceptos del derecho y la justicia, o la precepta juris y la justitia. Pues ahora sí que los romanos legaron una concepción ética del derecho que fue resumida en los preceptos fundamentales. El jurista Ulpiano pues definió a la justicia, a la justitia o justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. En latín pues se maneja, ¿cómo dice? Ius sum quique tribundi. Ya si nos vamos un poco más largo, era constance perpetua voluntas ius sum quique tribundi, ¿no? Pero al final de cuentas la definición alude a un ideal, ¿no? De que pues la justicia era la virtud por la cual se reconoce y respeta en todo momento el derecho ajeno, dando pues a cada persona lo suyo. A su vez, pues Ulpiano enumeró los tres precepta juris o preceptos del derecho, que eran los principios básicos que debe seguir quien actúa conforme a la justicia. El primero era vivir honestamente, el segundo era no dañar a otro, y el tercero era dar a cada cual lo suyo. En palabras del propio Ulpiano, pues nos decía que los preceptos del derecho son vivir honestamente, no lesionar a nadie y dar cada uno lo que pertenece, pero pues esos tres mandatos pues sintetizaban la moral jurídica romana, donde pues era vivir con honor, que implicaba pues el observar la ley, la rectitud y las buenas costumbres, así como no dañar al prójimo, que exigía el abstenerse de lesionar sus derechos o intereses, y pues dar a cada uno lo suyo pues suponía el cumplir las obligaciones y respetar la propiedad y los derechos ajenos, aunque pues de formulación sencilla pues abarcaba pues la esencia del comportamiento jurídico ideal según los romanos. El derecho romano, especialmente en su época clásica, se fundó en ese espíritu de justicia y equidad. Los jurisconsultos pues concebían su disciplina como el arte de lo bueno y de lo equitativo, según pues la célebre definición del jurista Celso, ¿no? Al final de cuentas, pues esto significaba que la interpretación y la aplicación del derecho pues debían orientarse a la solución más justa en cada caso concreto, más allá de formalismos vacíos. Ahora sí que, por supuesto de la noción de la justicia en Roma, pues esta pues se iba a tener pues las limitaciones de la perspectiva moderna. Ahora sí que no todos los seres humanos pues eran considerados sujetos de iguales derechos. Por ejemplo, en Roma los esclavos pues no eran personas ante la ley, sino pues eran bienes, y por tanto pues no tenían derechos civiles propios. Jurídicamente pues se le consideraban objetos de derecho más que sujetos, igual que pues ocurría en otros pueblos antiguos, ¿no? Al final pues muchos extranjeros carecían de protección jurídica plena, salvo que existiera pues un tratado entre su comunidad y Roma. De lo contrario pues carecían de los derechos frente al derecho romano. Incluso pues dentro de los ciudadanos romanos pues había marcadas desigualdades durante siglos, donde pues las mujeres estuvieron excluidas de los derechos políticos, donde pues no podían votar
ni ocupar cargos públicos. Y pues ya si nos vamos en el ámbito privado, pues muchas de sus actuaciones debían ser autorizadas por un tutor masculino. Esto pues para los actos jurídicos importantes estaban bajo su tutela. Al final de cuentas, pues esta contradicción pues era un sistema con sublimes ideales de justicia, pero pues aplicado de manera desigual según la condición de las personas. Todo esto pues formó parte del legado complejo de Roma. Al final, con el tiempo y la expansión del concepto de la persona jurídica y la influencia de la filosofía del derecho natural, pues estos fueron mitigando esa parte de las exclusiones, ¿no? Ya si nos vamos un poco a la época imperial, pues se proclamaba teóricamente que pues ante el derecho natural, pues todos los hombres eran iguales y la esclavitud pues era inadmisible. Una idea inspirada un poco en el estoicismo, especialmente pues tras la recepción del derecho romano en la Europa medieval y moderna, donde pues se irían reconociendo gradualmente la dignidad jurídica universal y pues la igualdad esencial de todos los seres humanos ante la ley, todos principios que pues hoy se consideran fundamentales, ¿no? Hoy en la actualidad pues hoy en la actualidad pues los preceptos del derecho del plano pues conservan un carácter inspirador y pues se citan a menudo como principios generales de derecho, ¿no? El de no dañar a otro, que era por la base de la responsabilidad civil extracontractual, donde pues el que cause un daño a otro pues está obligado a repararlo, noción que al final pues, consagró en el Código Civil Mexicano y otros ordenamientos modernos en materia de hechos ilícitos. Y el honesto vivir pues se vincula al principio de buena fe y al deber general de la conducta leal en las relaciones jurídicas. Eh, el sucum cuique tribure pues reflejaba la finalidad misma del sistema jurídico. Esto pues garantizaba que cada persona reciba lo que legítimamente le corresponde y que se respete efectivamente sus derechos. Al final de cuentas pues son tanto criterios éticos jurídicos que trascienden su origen romano, alimentan el pensamiento jurídico contemporáneo. No sé si tengan duda o preguntas hasta aquí. Profe, Maestro, Bien. perdón. no, ay, bueno, va Rosa primero ahorita. Profe, buenos días. Gracias. Lo que pasa es que quisiéramos ver si podemos hacer anotaciones, o bueno, digo, yo quisiera ver si puedo hacer anotaciones y estoy checando la clase pasada que no alcancé a hacer anotaciones de su materia. Sé que tenemos trabajo en Classroom, creo que son varias cosas que tenemos que hacer, pero no sé qué tan importante sea para mí y para mis compañeros hacer anotaciones de lo que nos está leyendo. Entonces queríamos ver o si nos va a pasar las diapositivas o si podemos empezar a anotar si nos da la lectura un poquito más lento o no sé si la ando regando, la verdad, pero quería preguntar eso. No, pues, sí les voy a subir la presentación. De hecho, qué bueno que me acordaste. Ahorita déjala subo. Ok, profesor, gracias. Sí, ahorita la subo, además déjame. Mm, lo voy a subir en Yo sí, PDF. es que yo sí tengo dudas porque cuando dice las frases en latín y cuando están marcadas en negro, pues no, pues yo la verdad en lo personal no alcanzo a comprender. No sé los demás, he intentado a entender y me esfuerzo muchísimo, pero pues no sé si a mi edad o qué, pero no entiendo pues y pues sí, profe, me da hasta pena preguntar porque pues usted va en su ritmo y pues yo voy Sí, a o sea, atrasar el tema. si ustedes me dicen que vaya más lento, lo hago más lento, ¿eh? Sí, no, sin problema. Sí, nomás sí, si me pongo a hablar rápido, díganme, porque a veces se me va el rollo. Como ya estoy acostumbrado a andar con la información del registro civil, pues hablo muy rápido, pues.
De hecho, antes hablaba un poco más rápido, pero ya he estado mejorando esa parte porque sí los entiendo de que, pues, como es mucha información, pues tengo que abarcarla en tan poco tiempo, pues. Pero sí, o sea, lo podemos ir más lento, sin problema. Sí, de acuerdo, profesor. Pues creo que algunos compañeros estamos comentando esto, que quisiéramos, pues nada más eso, tratar de hacer los apuntes más que se pueda, independientemente de que sí nos los va a mandar. Y así más o menos, ahorita que lo dice, y digo, igual para romper el hielo y que los compañeros tengan confianza, les digo, chicos, creo que el profesor nos está leyendo y luego nosotros nomás debemos de decir acepto como si nos fuéramos a casar. Es broma y chascarrillo igual, profe, para que se haga más amena la clase y para que los chicos se atrevan a preguntar, porque como la mayoría somos grandes y nuevecitos, a excepción de dos, tres niñas que ahí que están chiquitas y Alan, pero los demás estamos poquito viejitos, y, digo, grandecitos y poquito atrasaditos en la escritura, pues. Entonces, gracias por contestarnos y perdón por interrumpirlo. Sí, no se preocupen, es que de todos modos la materia, pues es extensa, ¿no? No es que yo quiera leerles, pero pues ya es que sí es bastante extensa y pues es histórica más que nada. O sea, aquí cuando yo les leo, o sea, ustedes tienen que hacer el cuestionamiento y ya yo les explico. O sea, esa es mi función más que nada. O sea, aparte de leerles, tengo que explicarles. Pero pues si no me preguntan, pues cómo les contesto. De acuerdo, ya estamos ahí listos, jóvenes, entonces para cuando gusten preguntar, nomás que aquí en esta no veo dónde se levanta la manita, pero igual yo creo que la mayoría estamos, lo que pasa es que tenemos un grupo privado y entonces la mayoría estamos con la duda, pero si por aquí encuentro ahorita dónde se levanta la manita, pues ahí levantamos la manita, compañeros, cuando nuestro maestro nos diga si tenemos alguna duda. No, o sea, de todos modos me pueden interrumpir a medio camino. O sea, como donde dice reacciones, ahí pueden levantar la mano. Ah, Igual, pues para Jessica que ah, está en el teléfono, nada más prender el micrófono de la llamada y ya se puede comentar, pues. oh, sí, excelente. Sí, ya le acabo de dar clic aquí. Es que andaba descargándola también en la laptop porque la otra vez me conecté en el celular y no lo pude hacer, pero aquí vamos. Estamos arrancando con fuerza y vamos a, a ir aprendiendo paso a paso, profesor. Pero gracias por la paciencia con cada uno de nosotros. Sí, no se preocupen. De hecho, pues les digo, si fuera otra materia, incluso hasta podría ponerles noticias recientes donde podríamos vincularlos con la materia, pero pues derecho romano, pues en qué momento lo puedo vincular a algo actual, pues o sea, solamente que les hable del derecho civil como tal, pero pues ya me metería en la materia de que les toca en segundo semestre. Sí, profesor. Ok. Pues muchas gracias. Entonces, pues continuamos. No sé si algún compañero tenga alguna otra duda, pero sí queríamos ver aquí. Yo nada más alcancé a anotar derecho escrito y derecho no escrito y hasta ahí no sé si los demás compañeros quieran anotar o o quieran preguntar. Gracias, pues de mi parte, profesor. Muy amable. Sí. Igual, Tomás, ya lo que vamos a abarcar ahorita es la periodización de la historia política y jurídica de Roma, que pues básicamente viene en el video que les puse de 2 horas, ¿no? Pues al final de cuentas la historia de Roma se suele dividir en varios periodos que pues marcan las transformaciones en la organización política y todo su derecho. Pues se distinguen 4 etapas, ¿no? Lo que viene siendo la monarquía, luego viene la república, el alto imperio y al final pues con el bajo imperio donde pues estamos hablando un poco de la etapa imperial autocrática desde Diocleciano y hasta donde el imperio de Oriente perdura hasta el 1453. La buena viene siendo la tercera, donde pues viene siendo el Principado o el Alto Imperio, donde pues estuvieron emperadores que mantenían las fórmulas republicanas que pues corresponden al apogeo cultural y jurídico clásico, lo que normalmente conocemos donde está Julio César, un poco Justiniano, o sea, lo bueno vino en la tercera etapa, pues. No sé si alguien pues sepa un poco la historia de Julio César. No, yo no he escuchado nada de eso. Eso sí, de eso no, nada, ni idea. Oiga, profe, antes de que empecé con más, yo voy a interrumpir otra vez. ¿Habrá Adelante. alguna técnica que usted nos pueda enseñar como para retener un poco más de información
alguna práctica que a usted le haya servido y le haya funcionado para que a nosotros también nos pueda funcionar y aprender más sobre el tema, aunque es tedioso, pero es interesante, de hecho. Pues miren, lo que me enseñó mi maestro de Derecho Penal era estudiar y antes de que te tuviéramos la clase. O sea, si se fijaron la anterior les comenté que iba a ver el derecho escrito, el no escrito y la periodización de Roma. Entonces, en ese momento, ustedes debieron haber visto esa parte y lo que ustedes no entendieran, pues las preguntas, aterrizarlas el día de hoy. Eso es lo que hacía bueno, dos maestros más que nada, el derecho penal y el de medicina legal, que ellos estudiaban las clases mucho antes y ya que algo que no entendían, pues llegaban con el maestro, oye maestro, ¿qué significa el dolo? ¿Qué tipo de dolos existen? Y qué aplicaría en este caso de la culpabilidad. Y o sea, básicamente agarraban al maestro descuidado y el maestro pues tenía que contestarles para aclarar las dudas, ¿no? En ese caso pues sería pues leer un poco de la materia antes de llegar y pues más o menos para que ya estén familiarizados y a la hora que yo les cuente, pues, sí, cierto, pues esto lo vi en el libro de Petit o el de Ventura Silva. Entonces, sí tendríamos que adquirir algún documento o lo podemos bajar en PDF o cómo. No, pues yo lo que les había dicho es que pues adquirían el libro de Derecho Romano de Guillaume Petit, nomás porque no encuentro yo los libros y aparte compartírselos es fomentar la piratería, pero o sea, ustedes lo pueden hacer por su parte. O sea, darles el libro como tal, pues yo no se los puedo dar porque les digo, entra como piratería, pero pues igual ya no sé ni qué entra sí, qué entra y qué es lo que no entra, pues, porque si es con fines educativos y no es para venta, pudiera entenderse que sí, ¿no? Pero como ya está todo electrónico, pues quedan pruebas de que yo les compartí el libro y pues al final de cuentas pues, están afectando al que recibe las regalías. Igual aquí ya lo tengo, se lo voy a mandar por, por WhatsApp. Más bien lo descargo. Mientras les voy a poner el video de Julio César. Gracias. Igual está caro el libro de Eugene Petit, ¿eh? No crean que está tan barato que digamos. Unos 500 pesos sí les va a costar. Ok, pues les voy a poner este que dura 10 minutos. Ajá. Profe, yo lo estuve buscando en Gandhi, sale 580 de pasta dura, pero probablemente uno que sea pasta blanda es un poco más económico. Uh-huh. Sí, yo prefiero los de pasta dura porque pues se mantiene, ¿no? Sí, miren, les voy a poner este video de Julio César. Es la tercera etapa, pero pues es importante que sepan quién fue Julio César, ¿no? ¿Listos? Pues allá vamos. Cayo Julio César nació un día de verano del año 100 a.C., más o menos, porque algunos dicen que fue en el 102. Fue miembro de la gens Julia, una familia aristocracia de la época. Su padre, Cayo Julio César, fue senador y después pretor, un oficial judicial en la provincia de Asia, y su madre, Aurelia Cota, venía de una familia noble. Cuando César tenía apenas 16 años, su padre murió y él tuvo que ponerse al frente de la familia. Decidió hacerse sacerdote, que en ese tiempo era un cargo de mucho prestigio, y fue nombrado como Flamen Dialis, sacerdote de Júpiter, vamos. Logró casarse con la hija de una familia noble para conseguir mayor prestigio, Cornelia, que era hija del político Lucio Cornelio Cinna, el hombre que por aquel entonces controlaba la República de Roma.
Así que sí, amigos, Julio César estrechó lazos con los principales dirigentes de la época. Sin embargo, la autoproclamación de Lucio Cornelio Sila, enemigo de Cina, como dictador, marcó un periodo de persecución contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, incluido Julio César, quien tuvo que huir de Roma. Aunque más tarde pudo regresar gracias a la mediación de la familia de su madre, perdió su puesto de sacerdote y la dote de su esposa. Sin dinero ni trabajo, Julio César se unió al ejército, donde destacó por sus habilidades militares. Su valor en batalla le fue reconocido con la corona cívica, un honor que se otorgaba en la antigua Roma por salvar la vida de un compañero en combate. Posteriormente se le ordenó ir a Bitinia, una antigua región al noroeste de Asia Menor, para asegurar una flota naval. Tras la muerte de Sila, César volvió a Roma para probar suerte como abogado en el Foro Romano, donde también destacó por su habilidad para hablar en público. Poco tiempo después, en el 75 a.C., durante un viaje a Grecia en barco, fue capturado por unos piratas que exigieron un rescate de 20 talentos por él. Se dice que fue una cantidad que César insistió en aumentar a 50, ya que no estaba conforme con el precio que habían puesto por él. A pesar de convivir amistosamente con sus captores, les advirtió que los perseguiría y castigaría una vez fuese liberado, promesa que cumplió tras su liberación al capturarlos y crucificarlos. Aunque en un gesto de bondad ordenó que primero les mataran para no hacerlos sufrir tanto, esta anécdota nos muestra que César era un hombre de palabra, capaz de cumplir sus promesas para bien o para mal. Fue elegido como cuestor con 30 años, un cargo que le alejó de Roma para servir en Hispania Ulterior, la parte occidental de lo que hoy en día es España y Portugal, para llevar las finanzas y la administración de esa provincia. Después sirvió como edil curul en Roma, que era similar a un presidente de una junta municipal. Su carrera siguió en ascenso y se convirtió en Pontifex Maximus de Roma. Su estreno como pontífice se vio enturbiado por un escándalo. Tras morir su primera esposa, se había casado con Pompeya, nieta del dictador Sila, según el historiador Plutarco, en una celebración donde solo podían acudir mujeres y que ella misma había organizado. Un joven entró en casa disfrazado de mujer. Así que César decidió divorciarse, alegando que mi mujer no debe ser ni incluso objeto de sospecha. Siguiendo con su carrera, fue elegido como pretor y finalmente fue enviado a la Hispania Ulterior como gobernador. Allí demostró su talento militar venciendo a las tribus locales y ganándose el respeto y la lealtad de sus tropas. De vuelta a Roma, formó una alianza conocida posteriormente como el primer triunvirato, con dos de las figuras más poderosas de su tiempo: Pompeyo, un renombrado general, y Craso, un influyente político y el hombre más rico de Roma. Este acuerdo les permitió controlar la política romana. César no perdió el tiempo y se casó de nuevo, esta vez con Calpurnia, hija de un senado popular, y casó a su hija Julia con Pompeyo. El primer triunvirato impulsó una serie de reformas populares, como la redistribución de tierras, enfrentándose a la aristocracia conservadora. Sin embargo, César acabó endeudado y en riesgo de ser procesado al final de su consulado. Entonces, buscando fortuna y gloria, se lanzó a la conquista de la Galia en el 58 a.C. Su campaña fue un rotundo éxito. Expandió las fronteras romanas, derrotó a las tribus germánicas y galas e incluso invadió Britania. Su victoria sobre Vercingetorix, el líder galo en la batalla de Alesia, fue la guinda del pastel, asegurándose la conquista de la Galia. Pero mientras César se encontraba en la Galia, en Roma las cosas se complicaron. Craso murió en combate y Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, también falleció. Sin estos lazos, Pompeyo se pasó al bando conservador y el triunvirato se deshizo. El Senado dio por terminado el mando de César en la Galia y le ordenó volver a Roma como un simple ciudadano, dejándole en una posición vulnerable para ser procesado por sus anteriores acciones políticas. Desafiando las órdenes de regreso a Roma, César cruzó el río Rubicón, marcando el inicio de una guerra en el 49 a.C. Ante el avance de César, Pompeyo optó por retirarse primero a Hispania y después a Grecia, donde finalmente fue vencido en la batalla de Farsalia, decantando mucho la guerra civil. Así que, huyendo del conflicto, Pompeyo buscó refugio en Egipto, confiado en encontrar algún aliado, pero lo que encontró fue la muerte. Tras seguir a Pompeyo hasta Egipto y descubrir su asesinato, César tomó el control militar de Alejandría y del gobierno egipcio. En este tenso ambiente, César se enteró de la disputa por el trono entre Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo XIII. Cleopatra, que quería reclamar el poder, se unió secretamente a César, quien, impresionado por su astucia y atractivo, decidió apoyarla. Esta alianza precipitó una guerra contra Ptolomeo XIII y sus fuerzas, que terminó con la victoria de César y Cleopatra tras recibir refuerzos en marzo del 47 a.C., restaurando a Cleopatra en el trono. La relación entre César y Cleopatra se intensificó, transformándose en una unión política y personal.
bastante personal. El nacimiento de Ptolomeo César, conocido como Cesarión, fue fruto de esta unión. Cleopatra lo proclamó como su heredero y sucesor al trono egipcio. Sin embargo, los deberes de César lo llevaron de vuelta al campo de batalla. Tras asegurar la posición de Cleopatra en Egipto, César se enfrentó a nuevas rebeliones, venció en la batalla de Tapso, consolidó su poder, reafirmó su dominio y regresó a Roma no como un general más, sino como el hombre más poderoso del mundo conocido. La esperanza de Cleopatra de que César reconociera y legitimara a Cesarión como su hijo y heredero no se hizo realidad. César eligió como heredero a su sobrino nieto Cayo Octavio Turino, más conocido como Octavio Augusto. A pesar de no reconocer oficialmente a Cesarión como su heredero, César trajo a Cleopatra y a su hijo a Roma proporcionándoles una buena vida. La llegada de César a Roma, sin embargo, estaba lejos de ser unánimemente positiva. Su nombramiento como Dictator Perpetuus en el año 44 a.C. fue un hito que solidificó su poder y aumentó las tensiones dentro de la República. La distinción entre César y la figura de un emperador es crucial. Mientras que César nunca ostentó oficialmente este título, sus acciones y acumulación de poderes efectivamente lo posicionaron en un rol comparable al de un emperador. Las reformas implementadas por César durante su dictadura estaban destinadas a mejorar la estabilidad y la prosperidad de Roma. Algunas de estas fueron la redistribución de tierras, la reorganización del calendario, la reorganización administrativa de las provincias y la reconstrucción de ciudades, como la ciudad de Cartago. La tensión entre César y el Senado reflejaba una división más profunda dentro de la República Romana. Por un lado, estaban aquellos que veían en César a un líder necesario y benéfico, capaz de traer orden y prosperidad. Y por otro lado, estaban aquellos que temían la destrucción de las instituciones republicanas y la concentración de poder. En este contexto, un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto, orquestaron el asesinato de Julio César en los idus de marzo del 44 a.C., asestándole 23 puñaladas. Así se desencadenaron una serie de eventos que llevarían al fin de la República y al nacimiento del Imperio Romano. Los conspiradores habían calculado mal las consecuencias de su acto. La falta de un plan claro para el futuro y el subestimar a figuras clave como Marco Antonio y Octaviano, sobrino nieto y heredero de César, fueron errores fatales. Pero esta es otra historia que ya os contaremos en otro vídeo. Después de su asesinato, el cadáver de César fue dejado por los conspiradores cerca de una estatua de Pompeyo. Su cuerpo fue llevado por 3 esclavos públicos a su casa, desde donde Marco Antonio lo tomó para mostrarlo al pueblo, causando gran conmoción. Más tarde, la leal 13ª Legión y los ciudadanos de Roma, en un acto de profundo duelo, improvisaron una pira funeraria en su honor para incinerar su cuerpo. La formación del segundo triunvirato, integrado por Marco Antonio, Octaviano y Lépido, se originó bajo la premisa de vengar el asesinato de Julio César y restablecer el orden en la República. Aunque esta alianza logró su propósito inicial, consolidando su poder tras la victoria en la batalla de Filipos contra Bruto y Casio, asesinos de César, pronto se vería marcada por fuertes tensiones internas. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra se tornó en una fuente de conflicto con Octaviano. Este último supo explotar esa relación para presentar a Marco Antonio como un traidor a Roma, alejado de sus raíces y los compromisos romanos. La rivalidad entre ambos culminó en la batalla de Accio, donde Octaviano obtuvo una victoria decisiva sobre Marco Antonio y Cleopatra. La muerte de la pareja, sumada al asesinato de Cesarión, hijo de César y Cleopatra, le despejó el camino a Octaviano. Con la muerte de sus rivales y la disolución del triunvirato, Octaviano se transformó en César Augusto, inaugurando la era imperial de Roma. La deificación de Julio César, tras su muerte, y la proclamación de Augusto como hijo de un dios, no solo consolidaron su poder, sino que también legitimaron su gobierno ante los ojos del pueblo romano. La era del Imperio Romano, iniciada por Augusto, traería consigo una relativa paz y estabilidad conocida como la Pax Romana, pero a costa de la libertad republicana que había caracterizado a Roma durante siglos. Y ahora que sabéis todo esto, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que la figura de César ha sido idealizada excesivamente por la historia? ¿Os interesaría ver un vídeo sobre el desenlace de Roma tras el fallecimiento de Julio César? Bueno, ¿qué les pareció un poco la historia de Julio César? O sea, está un poco resumida, pero ¿qué les pareció? Sí está interesante, profe, porque más por el hecho de que se haya realmente relacionado con Cleopatra, yo creo que ahí fue el inicio de muchos de sus problemas, ¿no? Pero fue como prácticamente, no se le nombró como emperador, ¿no? Lo que dicen, pero sí era prácticamente como uno, ¿no? Sí, pues él básicamente hace el camino para crear esa figura de imperio como tal. Y por los problemas surgen no tanto por la relación con Cleopatra,
O sea, surgen a causa del poder que ya le daba estar con Cleopatra. Porque si vemos cómo va ascendiendo, él era un militar, pues, a base del triunvirato, pues se une a Craso y a, ¿cómo se llama el otro personaje? Déjenme acuerdo. A ver, era Julio César, Craso, y el otro creo era Pompeyo. Sí, Craso pues era una persona influyente, Pompeyo pues entiéndase que casi era el gobernante de ahí de Roma, pero pues como pues juntos eran poderosos, pero por separado cada uno tenía su deficiencia. O sea, Julio César como era el que daba la cara por Roma cuando hacían las invasiones, pues básicamente tenía el respeto del pueblo. Así que todos iban a seguir a Julio César cuando él tomara el poder. Craso pues era el del dinero y Pompeyo era el que tenía el poder con los senadoconsultos. Así que, pues necesitaba uno del otro, pues, pero como no le podían dar el poder al que tenía dinero, ni al que tenía las influencias, pues solamente quedaba una persona al que podían darle el poder y hacer la balanza entre estos tres. O sea, Julio César lo planeó de tal forma de convencer a estos dos de que, ok, ni tú ni yo podemos hacernos del poder de Roma, porque pues cada uno tiene sus intereses y pues en cualquier momento pues va a traicionar uno al otro. ¿Cómo le hacemos? Pues pongamos a alguien que sea el punto intermedio. Es ahí donde Julio César entra. Pero si vemos que el plan lo hizo Julio César, pues los otros no lo vieron venir, pues. Al final de cuentas, pues le dan la oportunidad a Julio César. Pues ya se hace de poder, ya tenía nombre, y pues los otros ya se dieron cuenta que cayeron en la trampa de Julio César. Ya después ellos quisieron pues ver cómo rescataban y recuperaban cierta jerarquía, pero pues murieron en el intento, ¿no? Entonces ya queda Julio César solo, se va con Cleopatra y esta pues ya, ya entonces es cuando pasa cuando lo traicionan los senadores que lo citan a una cena y entre 15 personajes pues lo acuchillan ahí, ¿no? Les digo, la historia de Julio César es muy interesante porque a partir de esto, pues el imperio romano, pues se va abajo y entonces es donde entra el segundo triunvirato, que es donde entra Augusto, ¿no? También ahí mencionaba que era Octaviano, que pues era el sobrino de Julio César. Les digo, igual pueden ver esta serie que está en Netflix del Imperio Romano. Igual hay un libro de Julio César, nomás que no recuerdo el nombre del libro. Aparte de que Julio César venció a Espartaco, pues que incluso hay una serie de Espartaco. Y es muy interesante cómo se hace de nombre de Julio César, pues, porque el grupo de Espartaco, pues es que tenían la suficiente hambre para no volver a ser esclavizados. Y pues dice Julio César, oye, pues es que son muy poderosos y ya no tenemos hombres, ¿cómo le hacemos? Pues simplemente pues le cerramos el paso, los encerraron, los hicieron que se murieran de hambre y entonces pues ya cuando ya no quedaba más, pues ya se rindieron. Ya llega como victorioso con la cabeza de Espartaco. Te digo, pues la historia de Julio César es muy interesante por cómo llega al poder, ¿no? O sea, su padre tenía cierta jerarquía, entonces como resulta perdedor o sea, se unió al bando equivocado y pierde todos sus beneficios. Entonces él crece recordando cómo estaba bien posicionado y de la noche a la mañana, nomás porque su papá eligió el bando equivocado, pues él decide pues no cometer ese mismo error, se mete a la milicia, va escalando, hace esto y él decide pues ser el bando ganador, ¿no? Imagínense si no le hubiera salido
viene esta jugada. Y les digo, es la parte del Principado, ¿no? Es la tercera etapa de Roma y pues ya casi está en las últimas. Ya Justiniano ya se las arregló para hacer de lo último y hacer el Corpus Juris Civilis, pero eso lo abordaremos ahorita, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, pues la primera etapa del derecho romano es la monarquía. Déjenme, se los comparto en la pantalla. Sí, de verdad. Bueno, pues la monarquía pues abarca del 753 a.C. al 509, ¿no? Aquí la etapa monárquica pues abarca desde la fundación de Roma hasta la expulsión del último rey, que era Tarquinio el Soberbio. Durante pues casi los dos siglos y medio pues Roma había sido gobernada por reyes que eran pues de carácter electivo vitalicio, que eran asistidos por un consejo aristocrático y pues al final de cuentas el Senado y la Asamblea Popular de las Curias, ¿no? La famada Comitia Curiata. Pues la sociedad romana era muy primitiva, era básicamente pues agraria y gentilicia, que se dividía pues en grandes gentes o clanes familiares. Existía pues una distinción fundamental entre los patricios, que era la nobleza fundadora que monopolizaba aquellos cargos religiosos y los políticos, y estaban los plebeyos, ¿no? Que era el resto del pueblo sin privilegios de nacimiento. En esta etapa la religión estaba impregnada políticamente en la vía pública y en la privada. Al final de cuentas no había una separación entre lo sagrado y lo jurídico. Ahora sí que en el campo jurídico, pues el periodo monárquico se caracterizaba por un derecho consuetudinario y de base religiosa. Al final de cuentas, pues no existían los códigos legales escritos y existían pues estas normas de convivencia que eran en su mayoría las costumbres que eran transmitidas oralmente. A menudo que pues se entremezclaban con los preceptos religiosos, que ya lo habíamos dicho que era el fas, ¿no? Del derecho divino. De hecho, pues en esta época arcaica, pues se decía un poco de que el jus y el fas, pues se confundían por completo. Hay unas inscripciones antiguas que pues aparecía la expresión del jus fas, que indicaba pues esta plena confusión entre el mundo de la religión y el derecho. Al final de cuentas, pues la escasa legislación que se podía atribuir a los reyes, pues tomó la forma de las llamadas leyes reiae, que eran las leyes reales. Al final de cuentas, pues la tradición refiere que pues los primeros reyes romanos, en especial aquel denominado Numa Pompilio, habrían promulgado algunas disposiciones jurídicas que en particular eran relativas al culto y a los ritos sagrados. Estas supuestas leyes reales pues contenían las normas religioso-jurídicas sobre la ceremonia, los tabúes, el derecho sacro y organizaban pues algunas instituciones primitivas de la comunidad. Sin embargo, pues no fueron códigos comprensivos ni textos sistemáticos, sino que más bien eran pronunciamientos aislados de los reyes, quienes ostentaban pues la autoridad política y la religiosa. Les comentaba que pues en la monarquía romana pues no hubo esta separación entre el derecho y la religión, sino pues que las normas jurídicas pues tenían a menudo este carácter sagrado y su infracción pues podía considerarse una ofensa a los dioses. Ahora sí que el conocimiento técnico del derecho humano pues era esotérico y reservado.
La interpretación y la custodia de las normas pues recaían sobre la clase patricia, en particular pues sobre el colegio de los pontífices, ¿no? Los pontífices pues eran aquellos sacerdotes supremos de Roma que pues monopolizaban los secretos de los procedimientos y las fórmulas jurídicas. Un ejemplo de ello pues podría ser, pues no sé, estas palabras rituales que servían para los contratos que se tenían, incluso pues de las fórmulas de los matrimonios religiosos y las acciones solemnes legales del procedimiento arcaico. Pues asimismo pues asesoraban al rey en la administración de la justicia, donde pues estaba la oligarquía sacerdotal y se mantenía pues a los plebeyos en la ignorancia de sus propios derechos y las obligaciones, lo que pues al final de cuentas pues generaba las tensiones sociales latentes. Ahora sí que pues cuando hablamos de esa época pues solo los pontífices conocían el calendario de los días hábiles pues, para litigar o las tecnicidades de cada acción legal, hasta que pues esas informaciones se hicieron públicas en la siguiente época. Si nos vamos un poco al plano institucional, pues podríamos ver que el rey pues concentraba los derechos políticos, militares, religiosos y judiciales de la comunidad, pues para abarcar todo como tal, ¿no? Al final de cuentas, pues él era el jefe del ejército, el sumo sacerdote y pues incluso era el juez supremo. No había una división de poderes y pues como tampoco había leyes escritas, pues el rey administraba la justicia basándose en la costumbre y en su propio criterio. Esto también apoyado de los pontífices, ¿no? De estos sacerdotes. Y pues además de que se consideraba que pues los reyes eran los que legislaban, ¿no? Principalmente pues ya sea sancionando las costumbres existentes o estableciendo los precedentes en sus decisiones. Aquí podríamos imaginar pues que en aquellos casos graves el rey pues dictaba la sentencia asistido por sus consejeros, patricios y de todas esas disputas donde podían ser resueltas dentro de cada gens de la autoridad del pater familias o los jefes locales, ¿no? O sea, al final de cuentas el rey decía si entraban los patricios a apoyarle para tomar una decisión o si solamente bastaba con poner a la gente a resolverlo. Pues ahora sí que ya viendo un poco del final de la monarquía, pues la sociedad romana estaba en transformación, ¿no? La presión demográfica y económica pues hizo crecer el número de importancia de los plebeyos, que pues ellos exigían el acceso al poder político, el conocimiento de las normas que los regían. Al final de cuentas, pues estas demandas culminarían en los conflictos que pues marcarán el inicio de la República y pues al final de cuentas la Roma monárquica pues legó el derecho arcaico no escrito y profundamente impregnado en la religiosidad que se basaba pues en la costumbre y la autoridad personal de los reyes y los sacerdotes. Ya con la caída de la monarquía pues se establecía que la república abría paso a la descaralización y la publicidad del derecho, que ya después vendría la ley de las 12 tablas. Sí, estaba viendo la que dice república, ¿verdad? Sí. Sí, miren, pues ya pasando, ¿hay alguna duda con respecto a la monarquía? Yo nomás, a ver, profe, los patricios nada más. Los patricios eran como cierta gente como de la alta alcurnia, por decirse así, o Sí, 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 ok. sí, los patricios habíamos visto en la clase pasada que pues eran los que pues tenían dinero y cierto poder y que si este título de patricios era hereditario, ¿no? O sea, no podrías, o sea, si un plebe adquiría mucho dinero, poder, o sea, él no iba a ser elevado a patricio.
O sea, iba a ser pues como un título que se heredaba. Y pues de que no había pues relaciones entre patricios y plebeyos. O sea, si un patricio se quería juntar con un plebeyo, pues el patricio tenía que perder este título y ya no se pasaba en esa generación, pues. ¿Alguna otra duda? Igual déjenme, les pongo un poco del video de Numa Pompilio, ¿no? El primer rey. No de 5 minutos porque todo bastante. Déjenme ver. Numa Pompilio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Tras tratar la leyenda de Rómulo y Remo, toca hablar del rey que sucedió a Rómulo. Hablamos pues del legendario segundo monarca de Roma, Numa Pompilio. Pues bien, todos los grandes reinos e imperios tienen que empezar en algún sitio, ¿verdad? Uno de los reinos más grandes de la historia fue el Imperio Romano, pero aún así empezó como una ciudad-estado en constante apuro, supuestamente dirigida por reyes. Pero ¿quiénes fueron sus primeros reyes? Muchos de ellos son héroes ficticios, cuya historicidad nunca fue realmente confirmada, y uno de ellos fue Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, sucesor de su fundador, Rómulo. Numa es considerado una figura legendaria de la historia romana, y su reinado se suele calificar como la edad de oro de la Roma primitiva. Durante su mandato, Numa llevó a cabo una serie de reformas religiosas y sociales que darían forma a la sociedad romana durante los próximos siglos. Según los escritos de los historiadores romanos que vivieron siglos después de Numa Pompilio, este nació en la ciudad sabina de Curés, situada a unas 50 millas al noreste de Roma. Numa era hijo de Pomponio, un aristócrata sabino. Los sabinos eran una importante tribu itálica que más tarde fue asimilada por los romanos. Las antiguas leyendas cuentan que Numa Pompilio fue elegido sucesor de Rómulo por los propios dioses. Tras la muerte de Rómulo, los romanos se quedaron sin rey y rezaron a los dioses para que los guiaran. El dios Júpiter se les apareció a todos en sueños y les ordenó que fueran a la ciudad de Curés y eligieran a un tal Numa Pompilio como nuevo monarca. Sin embargo, esa es la leyenda, y el verdadero relato de los hechos no es seguro. Los historiadores posteriores afirman que durante el periodo de interregno tras la muerte de Rómulo, muchas facciones del Senado discutieron entre sí. Al final, se llegó a un acuerdo por el que Numa Pompilio fue elegido nuevo rey. Al principio, supuestamente se mostró reacio a aceptar el trono, pero finalmente cedió y lo aceptó. Se dice que Pompilio fue un gobernante sabio y justo, conocido por su piedad y devoción a los dioses, en concreto a la diosa Egeria, quien le aconsejaba habitualmente en asuntos de estado. Según historiadores como Plutarco y Livio, Numa fue un hombre muy estricto, que dedicó su vida a la piedad y a una dura disciplina. Al parecer, estas cualidades las trasladó también a su reinado, convirtiéndose en un sabio legislador y dedicado a los asuntos religiosos. Se dice que durante su reinado, Numa Pompilio llevó a cabo una serie de cruciales reformas religiosas y sociales. Creó el cargo de Pontífice Máximo, el encargado de supervisar los rituales y ceremonias religiosas en Roma. También creó un calendario basado en los ciclos de la luna que se dividía en 12 meses. Este calendario sería sustituido posteriormente por el calendario juliano, pero aún así se mantuvo en uso durante siglos. Pero ahí no se acabaron sus importantes reformas. A Numa Pompilio también se le atribuye la creación del sistema jurídico romano. Se le atribuye la redacción de las leyes de Roma basadas en los principios de igualdad y justicia. Además, también estableció el concepto de propiedad privada y animó a los romanos a llevar una vida pacífica y virtuosa. Noble y con un fuerte sentido de la justicia, Numa se apresuró a disolver la guardia personal de
300 hombres que mantenía a salvo a Rómulo, y esto fue visto como un signo de humildad y una equiparación con la gente común, pero otros pensaron que se trataba de un movimiento político, ya que la escolta real se convertía constantemente en una amenaza a su poder. Hombre profundamente religioso, Numa Pompilio creía que los dioses desempeñaban un papel vital en los asuntos del hombre común. Su devoción a los dioses marcó la pauta de la religión romana durante varios siglos y fue venerado como un santo por el pueblo romano, y su legado se celebró en numerosos festivales y ceremonias. Según la leyenda, fue elegido rey solo después de que se consultara a Júpiter y los augurios fueran buenos. También erigió nuevos templos en Roma y estableció nuevos cultos religiosos. Aparecieron muchos aspectos sociales nuevos y se hizo mayor hincapié en la paz dentro de los límites de Roma. Según muchos estudiosos, Numa Pompilio, quien probablemente sí que fuese un personaje real, pero no legendario como decían los antiguos romanos, estaba considerado como uno de los más grandes reyes de Roma. Su reinado se caracterizó por una paz y prosperidad duradera, y se le atribuye haber sentado las bases de la futura grandeza de Roma. Sus reformas contribuyeron a crear una sociedad estable y equilibrada, que permitiría a Roma convertirse en una potencia dominante en el mundo mediterráneo. Sin embargo, la historia no está segura de la autenticidad de Numa Pompilio como se explica en las fuentes romanas. Es posible que escritores como Plutarco, Dion Casio o Tito Livio exageraran enormemente el reinado de este antiguo rey, mostrándolo bajo una perspectiva extremadamente buena para enfatizar en la gloria de la Roma primitiva. Sin embargo, hay muchos elementos de la narración que son creíbles y tienen raíces históricas, lo que indica que el segundo rey de Roma en verdad sí que tuvo éxito y elevó el poder de la ciudad a niveles aún mayores. La narración histórica afirma que este rey reinó durante unos 43 años y murió de viejo, a los 81. Al final, Numa fue recordado sobre todo por su gobierno sabio y justo. Fue también un ejemplo a seguir para los futuros gobernantes romanos, y su legado se sigue celebrando a día de hoy en Roma y sigue siendo una figura muy querida en la mitología y el folclore romano. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte, y eso, nos vemos en la próxima. Bueno, ahí tienen la idea de quién era Numa Pompilio, ¿no? Parte de la monarquía, pues fue el segundo rey, y a partir de que siguieron pues los reyes, pues decidieron pasar a la república, donde era un poco más democrático el asunto, ¿no? Bueno, la República Romana pues inicia en 509 a.C. con la expulsión de los tarquinios y la abolición de la monarquía como tal, y pues aquí se instauró pues un régimen republicano con los magistrados anuales que eran elegidos, y donde pues había un poco de la distribución más amplia del poder entre la aristocracia y el pueblo. Pues fueron casi 5 siglos donde se marcó pues la expansión de Roma por toda Italia y el Mediterráneo. Hubo pues profundas transformaciones sociales y pues enormes desarrollos jurídicos que sentaron por las bases del derecho occidental. Ahora sí que desde el punto de vista político, pues la República tenía una constitución mixta, ¿no? O sea, tenía unos elementos aristocráticos y democráticos. Al final de cuentas, pues el gobierno supremo pues correspondía a 2 cónsules que eran elegidos anualmente en lugar de un rey vitalicio, lo que pues evitaba la concentración prolongada del poder. Pues aquí se empieza a ver la figura del Senado, que se conformaba principalmente por los patricios, y ya después se agregarían a los plebeyos destacados. El Senado pues era muy influyente en parte de la República, ¿no? Controlaba pues la finanza, la política exterior, y pues asesoraba a los magistrados, que pues estaba encarnado el elemento pues aristocrático. Ya si nos vamos al área del pueblo, pues organizaba varias asambleas que, como lo había mencionado anteriormente, pues era la comitia, ¿no? Que tenían las funciones legislativas, electorales y judiciales. Luego estaban los comicios centuriados, que pues reunía tanto a los patricios y a los plebeyos en las divisiones, esto pues conforme a la centuria, ¿no? Entiéndalo como localidades de los municipios.
eh, donde pues aquí se acomodaban pues en base a la riqueza, y pues era para elegir a los cónsules y aprobar la ley de guerra o paz. Ya después podríamos hablar de los comicios tributos, y el concilio de la plebe, que pues si vemos a lo largo de la República, pues los plebeyos libraron, pues ahora sí que una serie de luchas sociales que se conocieron como aquellos conflictos de los órdenes para pues conseguir la igualdad jurídica y política con los patricios. Pues fruto de estas luchas se hacen los tribunados de la plebe, que pues con la apertura progresiva de las magistraturas de los plebeyos y la abolición de ciertas barreras legales entre las órdenes, pues esto se hace presente. Ya si nos vamos un poco al ámbito jurídico, pues los inicios de la República marcaron un gran paso hacia la secularización y la publicidad del derecho. El símbolo de este avance pues fue la promulgación de las 12 tablas, que pues ya la vimos la clase pasada, ¿no? Aquí pues la ley de las 12 tablas pues fue el primer código de leyes escrito de Roma. Esto pues siendo un resultado de la exigencia de la plebe pues de conocer las normas que hasta entonces estaban pues en manos de los pontífices patricios, y pues según la tradición pues tras estas fuertes presiones plebeyas pues se nombró la comisión de los 10 varones que redactaron pues a final de cuentas 2 años escribiendo pues este cuerpo de leyes fundamentales, que a final de cuentas se robaron las ideas de los pueblos que les rodeaban, pues no fue propiamente de los romanos, o sea, vieron algo que se manejaba en Grecia, lo tomaron, vieron algo que tenían los otomanos, lo tomaron. O sea, básicamente se robaron ideas de otros lugares y formaron las 12 tablas, ¿no? Pues estas tablas se expusieron en el foro romano, que fueron primero de madera y luego fueron de bronce. Pues esto ya para que los ciudadanos la pudieran leer, y pues la importancia de este código pues es enorme, ¿no? Al final de cuentas se dice que se constituyó pues la conclusión del proceso de consolidación del Estado, y pues formó lo que conoceríamos después como derecho romano. Es que con estas pues se afirmó un poco el predominio de la ley común para los ciudadanos sobre los privilegios o las arbitrariedades anteriores. Asimismo, pues la redacción y la publicación de las 12 tablas pues marca el punto de partida de la desacralización del derecho romano, donde pues que les decía que pues era todo derecho divino. O sea, no había tanto el derecho escrito como tal, y a partir de esto ya empezaron a aparecer las discusiones de los pretores y los magistrados y todo esto. Aparte que pues antes de las 12 tablas pues la gente no conocía lo que tenía que hacer o lo que no podía hacer, pues, y todo se pasaba casi en semisecreto y era sacralizado. Ya con eso pues se le quita el sacerdocio al patricio, y pues el monopolio para el conocimiento del saber jurídico. Pues habíamos visto la clase anterior del contenido de las 12 tablas, ¿no? Que pues manejaba la organización de los juicios, los procedimientos legales, la regulación de la familia, la norma de la propiedad de la posesión, supuestos de delito, las penas, las disposiciones de las funerales, incluso de las prácticas religiosas. Aparte que su estilo era breve, ¿no? No es como que copiara tanto en cada tabla, o sea, se resumía y era breve con lo que querían buscar. Lo interesante era que pues ahí en esta tabla pues se podía
establecer cómo proceder contra pues un deudor insolvente, y pues regulaban pues la división de una herencia y de que si faltaba testamento, de que prohibía pues el patrimonio entre los patricios y los plebeyos. Pues básicamente se introducen para mitigar los abusos. Al final de cuentas, pues la plebe festejó por la promulgación de las 12 tablas, y pues era un triunfo para ellos, ¿no? Que estaba frente a la resistencia patricia, que pues hasta el último momento pues se había opuesto a pues a revelar y cristalizar por escrito las normas consuetudinarias. De hecho, pues muchas fuentes señalan que muchos patricios inicialmente se resistieron ferozmente, pero pues fue Tito Livio quien pues que comenta que incluso después de las décadas siguientes, eh, pues Tito Livio, pues dicen que él destruyó las primeras 12 tablas y que él las modificó a su entender, pero pues pudieran ser que no, y que siempre fueron esas, ¿no? Es que los romanos, entre que se robaban cosas o que destruían y cambiaban todo a su manera, ya no se sabe ni qué creer, ¿no? Incluso está el mito de Rómulo y Remo, de que fueron alimentados por una loba, y pues hasta la fecha siguen creyendo esa historia, y pues digo, pues está bien, ¿no? Crean el mito de la creación de Roma, que fue a partir de que dos bebés fueron abandonados en un río y fueron alimentados y amamantados por esta loba. Igual déjenme les pongo la historia de Tito Livio, ¿no? Primavera del año 64 antes de nuestra era. Integrante de una adinerada familia terrateniente, se le cultiva bajo una rigurosa formación académica en el campo de las letras y las artes, siendo la historia y la geografía las disciplinas que atraen mayoritariamente su atención, por estar orientadas hacia las tradiciones helenísticas. Hacia el año 49 a.C., su ciudad natal se convierte en una provincia de la República Romana, lo que le abre las puertas al conocimiento derivado del contacto con las culturas milenarias, y le hace gran admirador del régimen republicano y de sus exponentes más representativos, como Marco Tulio Cicerón, Cayo Graco y Pompeyo Magno. Su posición económica le permite realizar algunos viajes ilustrativos por estas regiones, para familiarizarse con las cuestiones geográficas y conocer los usos y costumbres locales, uno de los cuales lo lleva a visitar la ciudad de Atenas. Allí incrementa su conocimiento sobre la lengua griega y conoce de primera mano las obras de los filósofos e historiadores antiguos, teniendo especial interés por el trabajo del afamado Polibio, quien toca el tema relativo a la grandeza de la cultura romana. A su regreso a casa, dedica su tiempo libre en redactar algunos diálogos de carácter moral y tratados de filosofía dogmática dirigidos hacia personajes importantes, y los guarda celosamente para su posterior publicación. En el año 27 a.C., la República Romana se convierte en imperio, gracias a la coronación de Cayo Octavio como el emperador César Augusto. Esto tras haber derrotado algunos años atrás a las tropas de Marco Antonio durante la famosa batalla de Actium. Se traslada a Roma para continuar con sus estudios en materia de literatura e historia, y perfecciona los textos comenzados a escribir en casa, los cuales da a conocer en recitaciones públicas que organiza en plazas y recintos abiertos. Por este conducto se pone en contacto con los círculos intelectuales de la ciudad, llegando incluso a relacionarse con la corte oficial del emperador Augusto. Este lo invita a colaborar con él en el desempeño de algunas funciones administrativas, las cuales rechaza amablemente, pues sus inclinaciones políticas se encuentran orientadas hacia las anteriores tradiciones republicanas. Se gana su admiración y respeto por saber defender a muerte sus convicciones, y recibe de él el sobrenombre de El Pompeyano, así como un trato similar al otorgado a los importantes poetas Horacio y Virgilio,
quienes a través de sus obras expresaban el espíritu de la romanidad genuina de su tiempo. La cercanía con este personaje le permite conocer sus planes sobre incorporar en el gobierno las antiguas costumbres republicanas para devolver la grandeza y el patriotismo a los habitantes, hecho que lo lleva a desarrollar la idea de escribir una gran obra que abordara la historia de la ciudad desde su fundación hasta los eventos contemporáneos. Esta obra de carácter histórico lleva por título Historia de Roma desde su fundación y está compuesta por un total de 142 libros organizados en función de acontecimientos como los orígenes de la ciudad, el comienzo de la República, la conquista de Italia, Hispania y Galia, las guerras púnicas, las guerras macedónicas, la guerra social, las guerras civiles y el desempeño de las funciones políticas y militares de los personajes más emblemáticos, tales como Julio César, Marco Licinio Craso, Livio Druso, Pompeyo y el propio Augusto. Editores posteriores comenzarán a dividir su publicación en grupos de 10 volúmenes a los que denominarán décadas, nombre común con el que se le conoce en la actualidad, aunque la idea original del autor era la de presentar los eventos como una continuidad sin cortes arbitrarios. Para ejecutarla se vale de una metodología basada en el uso de fuentes de información secundarias, el análisis general de los acontecimientos, la ordenación cronológica de los mismos y la búsqueda por construir una historia nacional y no universal, como lo hiciera anteriormente Polibio. Debido al extenso del tema, y ante la imposibilidad de contar con testimonios orales sobre acontecimientos que se presentaron muy atrás en el tiempo, recurre a las obras de historiadores y cronistas como Claudio Quadrigario, Catón el Viejo, Polibio y Posidonio, de donde obtiene la mayor parte de las pesquisas con las que construye su argumento. El análisis general y no particular que realiza sobre los eventos le permite dejar de lado las cuestiones individuales y las formas biográficas, y le otorga un peso específico al papel que desempeñan las corrientes filosóficas, económicas y políticas como motores del acontecer histórico. Su presentación ordenada de manera cronológica le ayuda a mantener una correcta disposición sobre los mismos, así como una narración continua que le agrega eficiencia y valor documental. La búsqueda por construir una historia nacional que rescate los valores y principios del romano antiguo lo lleva a conseguir el objetivo de alcanzar la recuperación integral del pasado para encontrar el orden, la tradición y la gloria de la nueva Roma, a la cual pretende mostrar como una entidad poderosa y unificada, poseedora de una capacidad militar y cultural suficiente como para dominar al resto del mundo. Su estilo se caracteriza por ser narrativo y descriptivo, por manejar un lenguaje elocuente y por incorporar discursos propios que agregan profundidad a los relatos. Mantiene una narración fresca de los eventos sobre los que le interesa hablar, haciendo uso de su capacidad oratoria para presentarlos a manera de descripciones que generan auténticos retratos documentales. Mezcla sus narraciones con expresiones poéticas y relatos dramáticos que adornan su trabajo de una forma similar a como lo hicieran en el pasado sus admirados Isócrates y Cicerón, aunque siempre subordina su tendencia al arte a las exigencias de la fidelidad histórica, y utiliza numerosos discursos retóricos para romper la monotonía de la narración, expresar los rasgos psicológicos de los personajes, exponer las ideas políticas de los partidos y denotar el ambiente general de las situaciones. Hacia el año 7 de nuestra era, se le encomienda la educación del futuro emperador Tiberio Claudio, nieto de Augusto, a quien le proporciona clases de retórica para aminorar los efectos de su tartamudez, así como de historia para que lograra desarrollar una ideología que celebrara los antiguos logros republicanos. Al culminar esta tarea, regresa a su ciudad natal, que ya lleva por nombre Padua, en donde pasa los últimos años de su vida redactando textos que se encuentran extraviados, y finalmente fallece por causas naturales hacia el año 17 de nuestra era, cuando contaba con 81 años de edad. Su trabajo se consagra como una inspiración para los pensadores renacentistas e ilustrados de los siglos posteriores, así como una pieza de lectura obligada para los estudiosos de todos los tiempos que desearan conocer más acerca de la historia de la antigua Roma.
Comentarios, dudas acerca de un poco de la República, la ley de 12 tablas de Tito Livio. Pues está muy interesante cómo él hacía todo para que hasta cierto punto también fuera a su favor, ¿no? Sí, de hecho ya creo que, a ver, creo que ya las publiqué los videos. Ah, no, espérame, déjenme los publico. Ok. Ya decía que algo me faltaba. Ahí les pongo de todos los videos para que los puedan repasar en su momento. Estos personajes, pues en sí son importantes para reconocer parte de la historia de Roma. O sea, hay más personajes, puede ser Justiniano, puede ser Craso, Pompeyo. Incluso podríamos hablar me fue el nombre de este emperador. Era el que, Calígula, que fue el que terminó de destruir el Imperio Romano. Pero ya conforme avancemos, pues veremos más personajes romanos, ¿no? Les digo, Julio César, pues pues, un pues buen personaje para estudiar. Más que nada porque les digo que toda esta planeación que hizo con el triunvirato, ahorita cuando vayamos al Principado, pues abarcaremos esa parte, ¿no? Después de las 12 tablas, pues hubo diversificación de las fuentes del derecho, donde pues ya con la ley de las 12 tablas, pues ya se establece el principio de la ley escrita, donde pues las leyes comisionales eran aprobadas en las asambleas populares, convirtiendo pues en la forma ordinaria de convertir pues las normas generales, básicamente lo que pasa en el Congreso, ¿no? Donde pues el pueblo votaba sobre las propuestas que se presentaba por el magistrado, y con el tiempo pues ya surgen estos llamados plebiscitos, donde pues la gente pues daba propuestas y se convertían en leyes, que pues los plebiscitos como tal pues eran estas resoluciones vinculantes que se aprobaban por la plebe en su concilio. O sea, ya haciendo estas propuestas de los tribunos de la plebe, pues se convertían con mandato, ¿no? Al principio, pues los plebiscitos, pues solamente obligaban a los plebeyos, pero pues ya después de la ley Hortensia, pues ya se dictaba que los plebiscitos obligarían a todo el pueblo romano, equiparándolo pues a ley como tal. Les pongo lo de la ley Hortensia. Esta fue allá por el 267. En la antigua Roma y lograron el acceso al poder, de la secesión al tribunado, la lucha que cambió la historia. Desde sus primeros días como república, Roma fue un campo de batalla político y social. Aunque expulsó a sus reyes en el 509 a.C., el nuevo sistema de gobierno no significó igualdad para todos. El poder quedó en manos de una aristocracia privilegiada, los patricios, descendientes de las antiguas familias senatoriales. Frente a ellos estaban los plebeyos, la gran mayoría de la población, que no tenía acceso a los principales cargos ni a tierras. Esta desigualdad provocó una serie de conflictos conocidos como la lucha entre patricios y plebeyos, un enfrentamiento que moldeó la historia romana durante siglos. A diferencia de las revueltas sangrientas de otras civilizaciones, en Roma la lucha social no se tradujo en guerras civiles inmediatas. Fue un proceso largo, lleno de negociaciones, presiones económicas y estrategias políticas que, con el tiempo, permitieron a los plebeyos obtener derechos fundamentales. Pero, ¿cómo comenzó esta lucha? ¿Cuáles fueron sus principales hitos? El dominio patricio y la exclusión plebeya.
En los primeros años de la República, los patricios controlaban la política, la religión y el acceso a la tierra. Solo ellos podían ser cónsules, senadores y pontífices, sacerdotes de los principales cultos. Por otra parte, el conocimiento de la ley estaba reservado a sus familias, lo que les permitía manipular las reglas en su favor. Esta exclusión generó un creciente malestar entre los plebeyos, quienes a pesar de ser mayoría en la población y en el ejército, no tenían poder real en las decisiones de la ciudad. Uno de los problemas más graves era la deuda, que afectaba especialmente a los plebeyos. Muchos pequeños campesinos se veían obligados a pedir préstamos a los patricios, quienes imponían condiciones draconianas. Si un plebeyo no podía pagar su deuda, podía ser reducido a esclavitud por deudas. Esta injusticia fue uno de los detonantes de la primera gran protesta plebeya. La primera secesión de la plebe. Hartos de la opresión, en el año 994 a.C., los plebeyos decidieron tomar una medida radical. Abandonaron Roma y se establecieron en el Monte Aventino. Este acto, conocido como la primera secesión de la plebe, fue un golpe devastador para la ciudad. Sin la fuerza de trabajo y sin soldados, los patricios se vieron obligados a negociar. Como resultado, se creó la magistratura del tribunado de la plebe, una figura inédita en el sistema romano. Los tribunos eran plebeyos con el poder de veto sobre decisiones que perjudicaran a su clase. Además, se reconoció su sacrosanctitas, es decir, cualquiera que atentara contra un tribuno podía ser castigado con la muerte. Las 12 tablas, el primer código legal romano. Uno de los grandes problemas para los plebeyos era la falta de acceso a las leyes, que solo los patricios conocían. Para resolver esto, en el 451 a.C. se nombró un grupo de 10 magistrados, decemviros, que redactaron las primeras leyes escritas de Roma, las 12 tablas. Estas fueron expuestas en el foro para que todos pudieran conocerlas. Aunque las 12 tablas fueron un avance, seguían favoreciendo a los patricios. No eliminaban la esclavitud por deudas ni otorgaban igualdad de derechos. Sin embargo, sentaron las bases para futuras reformas y establecieron el principio de igualdad ante la ley, al menos en teoría. Los matrimonios mixtos y la apertura del consulado. Uno de los puntos más sensibles de la lucha social fue la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos. Esta restricción impedía la movilidad social y consolidaba la aristocracia patricia. En el 445 a.C., la Lex Canuleia permitió los matrimonios mixtos, abriendo la puerta a nuevas alianzas entre las élites plebeyas y patricias. Pero el mayor avance ocurrió en el 367 a.C., cuando se aprobó la Lex Licinia Sextia, que permitía que al menos uno de los cónsules fuera plebeyo. Con esto, los plebeyos lograron acceder a la magistratura más importante de Roma, marcando un hito en su lucha por la igualdad política. El fin del conflicto y la consolidación de la nobilitas. El último gran paso en la lucha plebeya fue la aprobación de la Lex Hortensia en el 287 a.C. Esta ley estableció que las decisiones de la asamblea de la plebe, plebiscitos, tendrían la misma validez que las del Senado. Esto significó que los plebeyos podían legislar sin necesidad de aprobación patricia, cerrando así el ciclo de desigualdad política. Sin embargo, este triunfo no significó el fin de la aristocracia. Con el tiempo, las familias plebeyas más ricas se unieron a los patricios formando una nueva élite gobernante, la nobilitas. Así, aunque la lucha plebeya logró avances significativos, el poder en Roma siguió concentrado en un grupo reducido de familias influyentes. El poder, el ansiado poder. Ok, pues vamos a ver lo de la ley Canuleia de una vez para ya seguirnos de largo y terminar con la República. ¿Dudas, comentarios antes de continuar con la ley Canuleia? En Roma, el matrimonio era un acto exclusivo para los ciudadanos, en donde se desembarcan ciertos requisitos que debían cumplir. Bueno, igual creo que el video anterior ya explicó un poco de la ley Canuleia, ¿no? De que cómo ya se empezaron a aceptar que ya los patricios pudieran formar familias con
plebe. Pues después de los plebiscitos, pues ya se genera una fuerza contra las leyes que eran votadas por los ciudadanos, pues eliminándose la necesidad de la aprobación por el Senado. Ya con el hito de igualdad política, ya no haber distinción formal entre la ley que era del pueblo entero y el plebiscito, pues ya llega la ley Cano-Leya como tal, ¿no? Esta pues abolía la prohibición de los matrimonios entre los patricios y los plebeyos que eran vigentes desde las 12 tablas, y pues originalmente pues, era el plebiscito, pero pues tras la ley Hortensia, pues ese tipo de normas tenían la fuerza de ley general. Además de que existían las leyes y los plebiscitos, pues ya después la República pues instauró lo que fueron los Senado consultos, que eran pues, los decretos emitidos por el Senado. Al final de cuentas, pues el Senado consulto pues era una recomendación al magistrado, pero pues ya en la práctica muchos tenían carácter normativo. Ya después, hacia un poco más allá del final de la República, pues el Senado legisló pues de facto sobre las materias específicas, especialmente pues cuando estaban los comicios donde se tornaron difíciles de convocar, y pues donde cabe destacar que en la época imperial pues los senaconsultos pues serían reconocidos formalmente como fuente de derecho con fuerza de ley. Ya si hablamos de otra fuente de derecho en la República, pues podemos mencionar el edicto de los magistrados, en especial pues el del pretor urbano, donde pues hay que entender que el cargo de pretor servía pues para administrar pues la justicia civil en la ciudad, y pues ya después del año 242 se manejó el pretor peregrino, esto pues para atender un poco los litigios que había entre los extranjeros, más que nada, incluso de que si tenía un conflicto los extranjeros con algún ciudadano romano, pues aquí entraba el pretor peregrino. Al final de cuentas, pues cada pretor pues asumía su cargo anualmente y publicaba pues un edicto anunciando pues qué acciones y remedios jurídicos concedería durante su mandato. A través pues de los edictos anuales pues recopilaban la jurisprudencia anterior o introducían equitativamente pues nuevas fórmulas procesales donde pues el pretor pues podía adaptar el sistema jurídico a las necesidades cambiantes. Al final de cuentas pues se fue conformando así un cuerpo de normas pretorias que eran flexibles, conocido como el jus honorarium, que era el que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Al final de cuentas, pues el edicto pretorio pues permitió el ejemplo de aquella creación de acciones nuevas para proteger a los no ciudadanos, y pues con esta formulación de edicto servía pues para defender la posesión y la introducción de figuras como la posesión de los bienes hereditarios, que era otorgada al heredero que carecía pues del título civil estricto. Todo esto pues complementaba y a veces pues corregía el rígido derecho civil que derivaba de las 12 tablas. Ya después en el imperio pues el edicto pretorio pues se consolidaría como un edicto perpetuo, pero pues su origen y la mayor vitalidad pues corresponden más que nada a la República. Ya como última fuente de la República vendría siendo pues la jurisprudencia laica como la fuente supletoria y guía interpretativa. Pues después de que había sido publicada la ley de las 12 tablas, pues algunos patricios expertos comenzaron pues a dedicar el esfuerzo al estudio y a la explicación del derecho. Ya se empezaron a sistematizar los conceptos del derecho civil, y al final de cuentas pues la actividad intelectual privada se formó por los jurisconsultos que pues ya dan una interpretación de la ley como tal. Ya ahorita pues tenemos la jurisprudencia como aquella reiteración de sentencias en un mismo sentido. Ya próximamente lo van a ver en la materia de introducción al estudio del derecho, donde pues le van a explicar cómo funciona la jurisprudencia y cómo encontrarlas en la página de
de Juris Lex, ¿no? De ahí de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Pues miren, durante la República pues ya se fue consolidando un poco lo de las fuentes escritas como tal, ¿no? Ya vimos que están los plebiscitos, los senadoconsultos, la jurisprudencia por parte de los pretores, incluso pues que ya se introduce un poco el derecho civil en esta parte. Incluso pues ya vemos cómo ya se maneja el derecho junto con los extranjeros o los foráneos que no eran parte de la ciudadanía romana, donde pues les digo, o sea, si quedaban mal, pues casi los volvían esclavos. Déjenme a ver si les pongo la presentación porque no. Ok, personas, la autoridad para evitar tiranías, asambleas populares, la lucha, no, pues que era todo. Bueno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna, todo bien. Bueno, pues estaría bien que en su tiempo libre vean un poco del triunvirato y del segundo triunvirato. O sea, el primero pues ya vimos que era Julio César, Pompeyo y Craso. En el segundo pues se entiende que era Augusto u Octaviano como nació en ese entonces, y con Marco Emilio y Marco Antonio. De hecho, Marco Antonio es un personaje que también vamos a analizar en un futuro. Brevemente, pues les explico cómo funcionó este triunvirato que ya les contaba, ¿no? Esta era la alianza extraconstitucional que manejó Pompeyo, Julio César y Craso, entre aquellos, pues ya casi llegando a la época de Cristo, donde pues surge a partir del contexto de esta crisis republicana tras la dictadura de Sila. Pues el orden político pues estaba fracturado por los disturbios, la disidencia social y pues el resentimiento de las clases bajas contra la aristocracia senatorial. Al final de cuentas, Pompeyo y Craso pues eran cónsules y pues habían desmantelado la constitución de Sila. Y pues después de las exitosas campañas que había tenido Pompeyo contra aquellos piratas y rebeldes en el Mediterráneo, incluso Craso contra esta rebelión de Espartaco, pues ambos regresan triunfantes a Roma con gran prestigio, ¿no? Al mismo tiempo, pues Julio César, pues de menos influencia, pues vio la conveniencia de aliarse con ellos y actuar de mediador, acordando pues el repartir el poder entre los tres. Les digo, pues básicamente Julio César estaba muy cerca de Craso, o sea, él era su general y les digo, tenía muy buenas ideas como esa que Craso, bueno, se le adjudicaron que Craso fue el que rodeó a Espartaco, ¿no? Pero la idea en sí fue de Julio César. Y pues les digo, a partir de que tenían esta república desgastada e incluso los temores de la conspiración aristocrática y la creciente demagogía, pues había que actuar, y en este caso, pues Craso, como tenía dinero, Pompeyo tenía un poco el ejército, la reputación militar, y pues César tenía un poco de la habilidad política y el apoyo popular, pues deciden unirse como tal. Les decía que Pompeyo pues básicamente era el hombre más grande de Roma después de Sila. Él pues buscaba los asentamientos y las tierras para sus veteranos, pues Craso era el que tenía el dinero, y pues César pues no tenía pues poder formal, pero pues era el que le daba el carisma y las objeciones del derecho a
a nombre de las clases medias y bajas. Con ello pues se unen, se respaldan y pues al final de cuentas el triunvirato pues servía para compartir el control del Estado, pues para adelantar las agendas propias, ¿no? Tanto las reformas agrarias que quería uno, la distribución de tierras a los militares, incluso el ascenso de políticos y un mayor protagonismo frente al Senado conservador. Al final de cuentas, pues sí sirvió que hubiera un gobierno en la sombra, ¿no? O sea, ninguno de los tres, pues, tenía un cargo como tal, pero pues los tres trabajaban en conjunto, pues, para manipular las elecciones y la magistratura, y pues ya con Julio César Pompeyo Craso presionando públicamente al Senado para aprobar sus leyes, pues colocaron a Julio César como, como gobernante temporal. Ya después veríamos cómo Craso muere a partir de que quiere tener una batalla otra vez como la que hizo contra Espartaco y pues ya después Pompeyo pues pierde también la cordura porque pues ya Julio César tenía cierta autonomía. Ya después Julio César se enfrenta a Pompeyo y Pompeyo pues pierde, ¿no? Y al final de cuentas pues ya César queda a cargo de Roma y ya transforma la república en un régimen pues de facto personal donde pues ya reduce al Senado como un órgano consultivo y pues ya acumula poderes dictatoriales, ¿no? Ya después lo asesinan pues entre 15 individuos ahí rodeándolo y pues ese fue el primer triunvirato. Ya en el segundo pues básicamente no tardaron ni 20 años para que se volviera a formalizar, donde pues aquí estaba Julio César Octaviano, que era su sobrino de Julio César, que después se convirtió en Augusto y pues ya vemos que tenemos 2 meses con nombre de julio y de agosto, ¿no? Y ya después pues ya toma más fuerza y todo lo que conocemos de Roma, pues es a partir del segundo triunvirato, de cómo recuperan pues la fortaleza del Imperio Romano. Si lo asimilamos un poco a México, pues podríamos hablar del triunvirato mexicano donde estuvo Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino, donde pues esto era un poco para asumir el poder en medio de la inestabilidad política que tenía México. Pero pues ya no se llama derecho mexicano, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Muchas gracias. Ahora sí la entendí un poco más. Sí, esta parte pues ya explicando un poco a Numa Pompilio, a Tito Livio, a Julio César, pues ya cuando ya les comento lo otro, pues ya entienden la situación que enfrentaba Roma, ¿no? Ya si hablamos en qué se parecen los triunviratos de Roma y México, pues hay que entender que los países enfrentaban unas crisis, ¿no? Donde pues necesitaban una figura, pero pues como ninguno llenaba los zapatos suficientes para hacerse del poder, pues era hacer pues una unión entre tres personajes, ¿no? Uno que tuviera poder, uno que tuviera el dinero y otro que tuviera pues la fama del pueblo. Y solamente pues así. Pero bueno, ¿dudas, comentarios ya? Muy interesante, profesor. Muy interesante. Los que no sabíamos mucho de estas cosas, muy interesante, aunque a nuestra edad sabemos como que estos tiempos no, digo, estas prácticas no han cambiado mucho, pero igual pues qué bueno por los que tenemos poquitita más libertad, aunque los préstamos y todas las deudas y todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo, el poder, la política, igual no cambia, vienen de buena escuela y yo creo que de ahí todo
lo que vemos ahorita en todo, ¿no? Los gobiernos, en la sociedad, en la política, en todo. Pero bueno, sigamos aprendiendo o viendo las raíces para, pues nada más para saber. Estoy así como que digo, todo esto no me lo sabía. Y si me lo sabía, no me lo sabía con de esta forma. Entonces, muy buena clase. Muchas gracias. Ujú. Sí, ahorita déjenme ver si alcanza a encontrar la serie de Netflix para que se la avienten, porque pues ahí manejan la historia del Imperio Romano muy interesante. La que más me gusta es cuando hablan de Marco Aurelio, pues un estoico pues bastante importante. Sí, sí, lo he escuchado un poquito de ese personaje. Sí, nada más que pues fue ahí como traicionado por su hijo y ya después su hijo terminaría acabando con parte de su legado, ¿no? La serie se llama Imperio Romano. Son 3 temporadas. La que manejan la de Cómodo, Julio César y Calígula. La de Cómodo, pues es, le digo, la historia básicamente de Marco Aurelio y su hijo de que pues termina de acabar con el imperio. Julio César, pues cómo encamina todo para que pues Marco Aurelio termine de crearlo como tal el imperio. Y Calígula, pues era un emperador que ya terminó de destruir el imperio como tal. Pero sí, la serie está en Netflix, la pueden ver sin problema. Te digo, la No más alcancé a interesante tomar el nombre, no alcancé a tomar el nombre de la serie. Imperio Romano. Sí, básicamente ahí te cuentan pues cómo se formó y cómo se fue desarrollando y cómo se termina de destruir por malos manejos. Entonces sería todo por mi parte. Cualquier duda, pues ahí me manda mensaje al grupo de WhatsApp o ahí en Classroom. Adelante, Brice. Profe, ¿sí pasó lista? Pues es que nada más son 12, aquí tengo los nombres. Ah, ok. Sí, es que no Sí, me pues, podía conectar y entré 10 minutos tarde. sí, no, o sea, yo sé que que estás aquí tú, Fátima, Aurora, Claudia, Esther, Wendy, Benjamín, Jorge Alejandro, Rosa, Saúl y Jessica, que pues ya no estaban en llamada y ahorita ya se cambió aquí al Zoom como tal. Sí, no, pues Ah, aquí ok, tengo. gracias.